El fatídico accidente ferroviario del domingo 18 de enero por la tarde-noche en Adamuz, Córdoba, del que a día de hoy, jueves 22 por la tarde que estoy grabando este podcast, no tenemos la cifra definitiva de fallecidos, está dejando además al descubierto la estrategia política de comunicación y de relato de quien tiene que gestionar esta crisis, que es el gobierno. Y llega después de otras catástrofes, como la Dana de Valencia y los incendios del pasado verano en Castilla y León, de donde se han podido sacar muchas lecciones de qué no hay que hacer, y también después de otra crisis, la del gran apagón, en la que vamos a encontrar también algún elemento en el que comparar. Por mi parte, sería muy aventurado decir que las marcas existentes en los bogies suponen automáticamente un defecto en un problema en la infraestructura. Es una posibilidad innegable, pero yo no puedo establecer ese criterio porque ni siquiera lo hacen los técnicos que están en este momento a cargo de la investigación. Es Óscar Puente, ministro de Transportes, el pasado miércoles, 4 días después del accidente. Como has oído, mantiene abiertas todas las hipótesis sobre las causas del siniestro. No se atreve aún a descartar oficialmente el error humano, aunque todos los datos técnicos y medios de comunicación lo han descartado ya. Y dice también Puente que es innegable que pueda ser un defecto en la vía, pero que lo que tiene claro es que el gobierno no tiene la culpa por falta de inversión. No estamos ante un problema de falta de mantenimiento, no estamos en un problema de obsolescencia y no estamos en un problema de falta de inversión. En eso está ahora la batalla del relato y todos los esfuerzos del gobierno. Pero en su estrategia hay mucho más, con algunos aciertos y otros intentos que finalmente no han conseguido el éxito porque los acontecimientos han ido desmontando el relato oficial. Tras el accidente, reunión de gabinete de crisis. Estoy plenamente convencido que lo primero ha sido organizar el apoyo a las víctimas en cuanto se supo desde el primer minuto que iba a ser una tragedia que iba a ir aumentando. El traslado, los hospitales, las emergencias, la atención a los familiares. Sin duda, eso ha sido lo primero para el Gobierno y para la Junta de Andalucía. Pero una vez realizado ese trabajo, que era el más importante, llega el turno de la estrategia política. Imagina esa reunión con los principales responsables políticos, Sánchez a la cabeza, el ministro de Transportes, el de Interior y sus asesores de confianza. Estoy también convencido, y vas a escuchar en este podcast, por qué se marcaron los siguientes objetivos. Vamos a ponernos a imaginar, dice uno en esa reunión, con lo que pasó Amazon en la Dana, esa nefasta gestión es fundamental, salir desde el minuto uno a dar toda la información, toda la que tengamos para ponernos al frente y que nadie nos pueda acusar de no estar ahí. Y a quien le toca dar la cara es al ministro Óscar Puente. Otro apunta, sí, pero hay que controlar la información porque ya están saliendo cosas en las redes sociales que demuestran que había vibraciones en ese tramo, que había alertas de Adif también en esa zona. Pues pongamos en marcha el plan contra los bulos. Hay que alertar de que esas noticias que no nos interesan que salgan son bulos y que la gente se informe solo por los canales que nosotros digamos. Sí podemos gestionar la información, porque no nos pueden ganar el relato. Y otro podría decir, es que nos van a recordar todas las incidencias que ha habido en los últimos meses en la red ferroviaria y las declaraciones que ha hecho usted mismo, Óscar Puente, en los últimos meses. Bueno, pues hay que hacer un cortafuegos, que no es momento para politizar la catástrofe. Hay que poner el foco en lo que nos interesa. Yo me encargo, dice uno, de avisar a los periodistas de cabecera. Eso, que señalen a quienes nos critican. Y aporta otro. Hay quien ya está hablando de Coldo, de Ábalos, de Pardo de Vera. No, no se puede hablar de los contratos de Adif. Y sale uno de los asesores de Sánchez. Pero hay que proteger al presidente, que después de lo de Paiporta hay que dar la cara, pero hay que protegerle. Óscar, tú te encargas de todo y de responder a los periodistas. Por cierto, dice María Jesús Montero, que está por allí, yo que también quiero estar. Quiero tener un papel, que pronto son las elecciones en Andalucía y soy candidata y voy fatal en las encuestas. Venga, pues enseguida vemos cómo tú también puedes aparecer. Bueno, esto que es fruto de mi imaginación, es así como muy peliculero, lo he hecho un poco satírico también para que lo entiendas, pero lo importante es ver los objetivos de la estrategia. Uno,
que Óscar Puente asuma el liderazgo y esté expuesto a los medios de comunicación constantemente. 2. Colaboración real con la Junta de Andalucía, que nada tiene que ver con el accidente, y aunque sea de otra administración, en este caso gobernada por el PP. 3. Proteger al presidente Sánchez. 4. Control de la información y alertar sobre bulos. Y 5. Huir y despejar cualquier intento de que la responsabilidad política del accidente caiga sobre el gobierno. La sociedad española, como todos, nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia. Y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán con la respuesta. Vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen de la causa de esta tragedia, con absoluta transparencia y absoluta claridad. Y evidentemente, como hemos visto en varias ocasiones en capítulos anteriores, Sánchez se presenta como el protector de la verdad. Pero claro, la vida avanza. No se podían imaginar en el gobierno que 2 días después de ese trágico accidente iba a descarrilar otro tren, esta vez en Cataluña, y que los maquinistas, temerosos de su seguridad, después de 2 maquinistas muertos en la misma semana, iban a anunciar una huelga. Vas a ir escuchando los audios que dejan el rastro de este camino emprendido en esta estrategia del gobierno. Soy Pedro J. Rabadán y escuchas el podcast La Batalla del Relato. ...6189, aquí Atocha. Hola, Atocha, 6189. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar. El tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Es el sonido del centro de Atocha con el tren descarrilado en Adamuz el domingo. Un audio que se conoció el martes y que fue filtrado por el diario.es, un medio muy afín al gobierno. Ahí se puede intuir el desconcierto, no se sabe bien qué ha pasado, qué ha impactado el segundo tren o no. Queda patente también en un segundo audio con la interventora del tren. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, le escucho, dígame. Oye, que te llamo aquí de puesto de mando de Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira a ver si te puedes pasarle por el Tengo golpe. un golpe en la cabeza también, tengo sangre en la cabeza. ¿Qué, perdona? Y no, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a parar al maquinista, pero... Vale. ¿Tienes el teléfono por un casual de maquinista? ¿El qué? Más allá de la falta de conocimiento, no queda tampoco nada bien el servicio de emergencias de Atocha, que parece que no se entera de nada. Pero vamos a lo nuestro. Domingo por la noche, se conocen las primeras informaciones del accidente y cuando apenas llevan solo confirmados 2 muertos, Óscar Puente, ministro de Transportes, está ya operativo. Y hace muy bien ponerse al frente desde el primer momento. Esa misma noche hace una primera comparecencia y empieza a dar la información. Evidentemente, el recuerdo de la Dana y la desastrosa gestión de Mazón, que ya analizamos en un capítulo específico en este podcast, acuérdate, estaba en un restaurante cuando pasó y luego dio versiones contradictorias y no apareció hasta mucho después. Bueno, pues ese recuerdo pesa mucho. Aquí Puente coge el toro por los cuernos desde el principio. No recuerdo un ministro tan volcado en dar entrevistas y en dar información desde el comienzo de la tragedia y en todos los medios más afines y no afines. Una sobreexposición. Por él no iba a quedar dar la cara y contestar a todas las preguntas necesarias. La rueda de prensa de este miércoles, por ejemplo, duró casi 2 horas y media y aceptó todas las preguntas que se le hicieron. Eso es algo impresionante, también porque este gobierno nos tiene acostumbrado a todo lo contrario. Yo hago un esfuerzo de comunicación desde el primer minuto porque soy muy consciente de la importancia que tenéis los medios de comunicación. Otra cosa que ha hecho muy bien desde el principio Óscar Puente es no buscar la confrontación entre las administraciones, en este caso con la Junta de Andalucía del PP, que como el mismo Puente reconoce, no tiene nada que ver en la tragedia. Mi colaboración institucional, debo decir que
a plena satisfacción. Aquí, evidentemente, bueno, pues el señor Moreno Bonilla nada tiene que ver con el transporte ferroviario y, por tanto, nada se le puede exigir. En lo que sí se le podría exigir, que es en cómo han actuado los servicios de emergencia que están bajo su mando, cero reproches que hacer, todo lo contrario. Han actuado correctísimamente y, en fin, no puedo, ni en la forma ni en el fondo, le puedo hacer más que alabanzas al señor Moreno Bonilla y agradecerle. Y Moreno Bonilla, presidente andaluz, tampoco ha querido achacar responsabilidades políticas a nadie en un ambiente institucional de colaboración, algo muy poco frecuente. Pero bueno, yo hoy no voy a entrar a hacer una valoración de esta situación porque hoy estamos centrados primero en las 48 personas hospitalizadas, en que salgan adelante, los 12 que están en la UCI y especialmente en identificar a las personas fallecidas porque hay una enorme angustia por parte de esos familiares, ¿no? Esa colaboración, en cambio, no se veía entre Sánchez y el líder de la oposición. Yo no he tenido ninguna información del gobierno, ni directa ni indirecta. Es decir, el gobierno no nos ha dado ninguna información. La información que tenemos es a través de la Junta de Andalucía y a través de ustedes. Tras esa denuncia de Feijóo, parece que sí que hubo una llamada. Hay que comentar el perfil adoptado por Óscar Puente en esta crisis. Él ha decidido, y bien hecho, que no haya confrontación política, pero también porque le conviene, porque él es el campeón en la confrontación política, un experto en insultar en Twitter, en criticar y exigir responsabilidades a los demás, alguien que acostumbra a meterse en todos los charcos y con una hemeroteca que le condena y que hace que él precisamente sea una pieza política muy codiciada por sus adversarios. Porque siendo realistas, las quejas por los incidentes y averías ferroviarias son constantes. Los retrasos, los colapsos, cualquier usuario de trenes lo comenta. La oposición lo ha utilizado desde hace mucho tiempo contra Óscar Puente y él respondía siempre esto. El tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir por si no me han escuchado bien. El mejor momento de su historia. Hasta en 4 ocasiones repetía esa frase. Y cargaba duramente contra quienes criticaban la falta de inversiones o la situación de algunas líneas. Por eso Óscar Puente intenta quitarse esa etiqueta de mamporrero y presentarse, en este caso, como un ministro colaborador entre administraciones y apaciguador. Él asume la responsabilidad, no se esconde, es valiente y sabe que si le sale bien, le impulsará como referente dentro del PSOE y de la izquierda. Quién sabe si como sucesor de Pedro Sánchez en el PSOE. Algo que, por cierto, ya lo intentó y ya se posicionó para eso en aquellos famosos 5 días de reflexión que se tomó Sánchez cuando procesaron a su mujer, a Begoña Gómez. Pero si le sale mal... El lunes era el turno del presidente del gobierno. Sánchez se acercó a Adamuz junto al ministro de Transportes, también al presidente andaluz, estaba por allí también el ministro del Interior y estaba María Jesús Montero, luego hablaremos de ella. Y en esa comparecencia... La sociedad española, como todos, nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia. Sánchez compungido, como es normal. Es evidente que buscaran una estrategia muy diferente a la de Paiporta, en la que recordarás tuvo que salir huyendo ante la ira de los vecinos. Quizás aprendió de la tragedia en Valencia, porque el presidente hizo una declaración institucional, en el tono que has escuchado, y no aceptó preguntas. De hecho, al acabar su declaración, una periodista le requería que si no iba a aceptar preguntas, pero Sánchez se marchaba. ¿Por qué no hay preguntas? Muchas gracias. ¿No van a contestar preguntas? Si recuerdas, en La Dana se aceptó preguntas en una comparecencia en Moncloa, y fue precisamente respondiendo a una de esas preguntas cuando dijo esta frase. Y es que el Gobierno central está listo para ayudar.
Si necesita más recursos, que los pida. Si necesitan ayuda, que la pidan. Esa frase le sigue persiguiendo al presidente Sánchez. El objetivo ahora era no caer en un renuncio de este tipo. Por eso, Óscar Puente es quien asume toda la comunicación y responde a las preguntas. Desde entonces, desde esa comparecencia sin preguntas, a Sánchez no le hemos escuchado ni una palabra, ni mu, ni una respuesta, nada. De esa comparecencia de Sánchez, la frase que más se recuerda es esta. Que accedan a la información de los medios de comunicación contrastados. Desgraciadamente, en otras tragedias también lo hemos sufrido. Los bulos, la desinformación también se extiende, genera mucha zozobra, genera mucha incertidumbre y mucho dolor, sobre todo cuando estamos hablando de las víctimas y de sus familiares. Idea en la que luego incidieron también sus ministros. Que se informen a través de los canales oficiales. Es que se informen siempre a través de canales y medios de comunicación oficial. Es decir, pocas horas después del accidente, Sánchez pide a los españoles que se informen por los medios oficiales. Él había dicho antes que iba a ofrecer toda la verdad. Cuidado con las redes sociales, cuidado con los pseudomedios, que hay que informarse por el gobierno y por medios contrastados, es decir, los que él quiere. ¿Y eso garantiza que no haya bulos? ¿De cuántas noticias nos hemos enterado de su entorno por medio de lo que él llama pseudomedios? Por centrarnos en Sánchez, acuérdate del gran apagón. Un alto cargo de Red Eléctrica ya había dicho desde el primer día que se produjo una sobrecarga de renovables, pero Sánchez insistía en que estaban abiertas todas las hipótesis, incluida la del ciberataque, que ya se había descartado por Red Eléctrica, y señaló a las grandes empresas energéticas privadas. Que debería, en definitiva, permitirnos conocer con mayor detalle qué pasó en esos 5 segundos, que precipitaron la caída del sistema. La ciudadanía lo que sí que debe tener claro es que el Gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y, evidentemente, vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. O en La Dana, el día siguiente de que fuera increpado y le lanzaran un palo en Paiporta, compareció en Moncloa y dijo esto. Si uno mira las imágenes de la visita del pasado domingo, es muy fácil diferenciar a aquellos que manifiestan su ira de una manera legítima por su frustración, por la situación que están viviendo, de otros grupos ultras perfectamente organizados que iban a tratar de hacer el mayor daño posible a las autoridades que estábamos allí presentes. Y fue el propio Ministerio del Interior y la Guardia Civil quien tuvo que desmentir que fueran actos organizados por esos grupos a los que aludía Sánchez. ¿Es un bulo del presidente? Te recuerdo también que para Sánchez los casos de Begoña Gómez, el de su hermano, el de Ábalos y el de Santos Cerdán eran también bulos de pseudomedios y de la extrema derecha. Y tras decir eso el presidente y los ministros, algunos medios dedicaron buena parte de su programación precisamente a los bulos. Todo esto es la información. Y a partir de aquí, importante el combate contra la desinformación. Porque, como ocurrió en La Dana, grupos de ultraderecha, extremistas, agitadores, están envenenando las aguas y sirviendo falsa información que confunde. Fíjate hasta qué punto obsesiona esto de las redes sociales y los bulos al gobierno. El ministro del Interior reconocía que una de las prioridades del Ejecutivo tras el accidente es monitorizar las redes sociales. Por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad monitorizan constantemente todas las redes sociales y en momentos de crisis y emergencia como estas, con el fin, evidentemente, de poder contrarrestar los mismos porque tienen una incidencia absolutamente negativa en algo tan importante como es la seguridad de la sociedad y también la confianza hacia las instituciones. Control de la información. Un detalle muy revelador. El mismo domingo por la noche, tras el accidente en X, la antigua Twitter, ya se podían ver, y se estaban haciendo virales, 2 mensajes. Uno o varios del mismo tema eran los temblores de los túneles, vídeos que colgaban los usuarios precisamente de ese tramo, de cómo temblaba el tren. Escucha este sonido colgado en un vídeo en Twitter
por una usuaria. Entender. Óscar Puente, hombre que se maneja en Twitter como pez en el agua, respondía inmediatamente a estos tuits. La mayor parte de las vibraciones que denuncian los usuarios, sobre todo se han dado en un tramo de línea en la Madrid-Calatayud y con un modelo concreto que es el 106, que además se ha retirado del servicio de esa vía concreta. Por tanto, no guarda relación con, insisto, un accidente de una enorme gravedad como es este, que no tiene nada que ver con las vibraciones ni con el confort de marcha. Los otros tweets también virales eran los que contenían los avisos de incidencias en la cuenta de Adif en los últimos meses, incluso después de que antes de verano del 25 se modernizara esa línea. Unos tweets con capturas de esos avisos, y Puente también los comentaba. Lejos de lo que algunos tratan de interpretar, eso es una garantía de seguridad. Es decir, Adif dice, hay un problema con la señalización, lo dice porque ha tenido que parar un tren, lo dice y la repara y sigue adelante. En concreto, en ese tramo de Adamuz a Alcolea, no hay, en las 8 incidencias que alguien ha digamos, difundido a través de pantallazos del perfil de Twitter de Adif, no es en el tramo Adamuz a Alcolea, es en el tramo Adamuz Villanueva de Córdoba. Para el ministro de Transportes, esos avisos de Adif no tienen nada que ver con ese tramo. Realmente sepan que se han contabilizado 22 avisos en ese tramo. Las fuentes oficiales dicen, hay que fijarse en ellas. Bueno, pues fíjense lo que decía el presidente de Renfe. Pero al parecer el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentidos contrarios ha sido de 20 segundos y por lo tanto es imposible que actúe ese mecanismo porque en ese mismo tiempo es el tiempo de activar el frenado, ya es demasiado tarde. Que hubo un choque 20 segundos después del descarrilamiento del primer tren. Para Óscar Puente, esa información es un bulo. Sabemos el gap que ha habido entre el descarrilamiento y el impacto, que se ha hablado de 20 segundos, o sea, se meten muchos datos a la opinión pública al principio que no están totalmente contrastados, ahora parece que el descarrilamiento es casi simultáneo, se habla de... Pero si la información la ha dado una fuente oficial, ¿también es un bulo? ¿No había que fiarse de las fuentes oficiales? ¿Y Renfe qué es? Y mientras, los pseudomedios para el gobierno, es decir, los periódicos digitales que no son El Diario o El Plural, informaban de noticias como estas. El Español. Óscar Puente suprimió la unidad de emergencia, seguridad y gestión de crisis que se encargaba de coordinar la prevención y seguridad de infraestructuras. The Objective. La UCO investiga contratos de Adif con una de las empresas que renovó la vía de Adamuz. El Debate. Sánchez financia con 755 millones la modernización de los trenes de Marruecos. Ninguna de esas informaciones, y de otras más que han salido, han podido ser desacreditadas. Es decir, máximo esfuerzo en que el relato por parte del gobierno desde la misma noche del accidente no se centrara en las posibles deficiencias de la vía. Y esa era la estrategia. Tener abiertas todas las hipótesis, pese a que desde pocas horas después quedara prácticamente descartado el error humano. No, hay un hecho cierto que es que hay carril roto en muchos puntos. Hay un primer punto de ruptura en el que se cree que se ha producido el descarrilamiento, pero la madre del cordero es saber si esa es la causa o es la consecuencia. Es decir, si el carril rompe y después se produce el descarrilamiento, lo cual es complejo de entender porque han pasado 3 trenes 20 minutos antes por ese mismo punto y el propio Trenirio ha pasado por ese punto al menos 5 de sus 8 coches. Por tanto, no parece que el carril estuviera roto en ese momento, ¿no? Es decir, que ante un problema en la vía, Puente decía que esa rotura podía ser el origen, pero también la consecuencia del accidente. Habrá que investigarlo. El objetivo, que no se sospeche del mal estado de las infraestructuras. El martes, otro accidente ferroviario en las rodalías de Cataluña, con un conductor de tren fallecido. El temporal fue el que hizo ceder un muro que impactó en el tren que descarriló. Ahí sí que se ve claramente que no es un problema de infraestructura, sino de un muro que cede. Y las causas del accidente se saben inmediatamente.
Y en medio de estas tragedias, los avisos de los maquinistas. Se ha conocido también, desde el mismo domingo por la noche, la carta de los sindicatos de maquinistas quejándose del mal estado de las vías, incluido el tramo del accidente de Adamuz. Puente negaba que hubiera mal estado en las vías, pero los maquinistas insistían en dejarlo patente. Fíjate cómo contaba esa noticia Vicente Vallés en Antena 3. Estos días les hemos contado que el pasado mes de agosto el sindicato de maquinistas SEMAF emitió un comunicado en el que mostraba su preocupación por el estado general de las líneas de alta velocidad. Hablaban de baches, de deformaciones, de descompensación en la catenaria. Y eso producía, según el comunicado, una degradación profunda y acelerada del material rodante, es decir, de los trenes. Y advertían que Adif tenía constancia de esos problemas, pero no estaba tomando ninguna medida. 3 meses después, ese comunicado fue en agosto, 3 meses después, en noviembre, el ministro de Transportes, lejos de anunciar un plan para realizar una revisión y un mantenimiento más intenso en las vías de alta velocidad, lo que hizo fue presentar un plan para aumentar la velocidad máxima de los trenes hasta 350 kilómetros por hora, con el objetivo de reducir los tiempos de viaje entre Madrid y Barcelona. Es decir, lejos de rebajar la velocidad por precaución, se anunció que los trenes irían más rápido. Hoy es uno de esos días que se recordará. Siempre hay un punto de partida para un cambio, para un impulso, para una nueva etapa. El trazado actual, sin tocarlo, de la Madrid-Barcelona, permite ir a 350 por hora. Esta es la primera piedra que ponemos en el camino de la construcción de esa nueva alta velocidad en España, que de nuevo nos va a situar pues, a la cabeza del mundo. Esto dijo el ministro de Transportes el pasado mes de noviembre. Hoy, 2 días después del accidente de Adamuz, Adif, que depende del Ministerio de Transportes, ha ordenado que los trenes AVE entre Madrid y Barcelona tendrán que reducir su velocidad en algunos tramos debido al estado de las vías que, ahora sí, van a ser revisadas con especial cuidado. No se reaccionó al aviso de los maquinistas en el mes de agosto y se reacciona ahora después de la tragedia. Y a eso de Antena 3, yo quiero añadirle otro sonido, de Óscar Puente, el pasado mes de diciembre, abriendo la puerta a vender billetes de AVE para que los pasajeros fueran de pie en los trenes. Tema de ir a pie en el tren, esto es habitual en Europa. También es verdad. Es decir, que, por ejemplo, aquí hay una cosa que no se hace, que es vender tren sin asiento. Eso en la línea de Salamanca, por ejemplo, vendría muy bien y seguro que en muchas otras. Nos lo estamos planteando seriamente. Por ejemplo, el presidente de Renfe es muy partidario de empezar a trabajar en alguna línea con esa opción de decir, oye... Puente negaba problemas en las vías, insistía en la tesis de que es un accidente muy extraño, que es algo que tardaremos mucho en saber por qué ha pasado, que no había nada en esa vía. Bueno, pues escucha al secretario general del sindicato ferroviario. Informaciones de las compañeras y los compañeros de conducción, de intervención, incluso de la tripulación de servicios a bordo, ¿no? De las cafeterías, diciendo que efectivamente en ese trayecto se producen unas vibraciones que no son normales. Tenemos incluso algún parte donde se produce de la cafetería la caída, fruto de la vibración, la cafetería, caída de elementos de dentro de la cafetería que le caen en la cabeza a una compañera. No fue una cosa grave, pero fue en este trayecto, en este punto. Producto de esas vibraciones, entonces todo eso hay que estudiarlo. Si los maquinistas no tenían razón en sus quejas, porque tras el accidente ahora sí se hace caso a la petición de bajar la velocidad de 300 a 160 por hora en algunos tramos. Después el gobierno levanta esa medida y tras el accidente de las Rodalías la vuelve a instaurar. Los maquinistas, preocupados por su seguridad, han convocado huelga, pero para Óscar Puente esa huelga pues no es tanto por la seguridad o inseguridad de las vías, es, dice, por el bajo estado anímico por el que pasan los maquinistas tras la muerte de 2 compañeros. Ojo, que los maquinistas anuncian que van a pedir responsabilidades penales. A medida que pasan las horas, el relato del gobierno se está haciendo más complicado de mantener. En estas que llega un periodista del New York Times y encuentra un bogie del tren Irio a unos 200 metros del lugar del siniestro. Aparece junto a un arroyo 3 días después del accidente y en una zona que no está balizada. Y esa pieza puede ser crucial en la investigación, como reconoce el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos. La información que han dado ustedes respecto al bogie
pero me van a permitir que especule con la posibilidad de que el tren Alvia no haya chocado con el tren Irio, más bien lo haya rozado y haya chocado, sin embargo, con el bogie del Irio. Y haya sido esta pieza la que ha causado la enorme tragedia. Pero ahí está Óscar Puente, saliendo de nuevo a dar la versión oficial. Dice que lo encontró él, o bueno, que se encontró con él delante ya el primer día, no cuando lo dijo el del New York Times, pero que no lo había comunicado a los españoles, no se lo había dicho a los medios de comunicación, porque en un rifirrafe bastante llamativo en televisión española, dice Puente, los medios de comunicación no son lo más importante. Pero entiendan la sorpresa de decir, esta es una pieza clave, y que los periodistas planteen cómo es posible que esté allí, en medio de la nada, sin custodia alguna. Está en medio de la nada, no está en medio de la nada, está en un arroyo y está ahí, entre otras cosas, porque pesa 20 toneladas y no es tan fácil, no se va a poder desplazar por su propio pie, ni la va a poder coger nadie y llevársela debajo del brazo. De verdad, es que yo hago un esfuerzo de comunicación desde el primer minuto porque soy muy consciente de la importancia que tenéis los medios de comunicación y de la importancia que tiene la información para la ciudadanía, pero de verdad, creedme, los medios de comunicación en este momento no sois lo más importante. Es decir, lo más importante es, primero, las víctimas. Segundo, es decir, tener en cuenta que nuestro trabajo en este momento, y sobre todo el de los técnicos... Ahí ya tenemos a Óscar Puente enfadado. Vaya, se le olvidó informar de que había un bogie a 200 metros y que puede ser fundamental en la investigación. Y así nos plantamos en hoy, en donde Puente ha tenido que recular. Ya no descarta que efectivamente se trate de un fallo en la infraestructura, tampoco lo asegura, sigue dejando todas las hipótesis abiertas, pero insiste en que eso nada tiene que ver con la falta de inversiones, ni por supuesto con su ministerio, vamos, que a él nadie le eche la culpa. No estamos ante un problema de falta de mantenimiento, no estamos en un problema de obsolescencia y no estamos en un problema de falta de inversión. Estamos ante otro problema que tendremos que determinar, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos en este momento imaginando, me temo. Y ya el jueves los periodistas le preguntan abiertamente si se plantea la dimisión. Y no lo parece. Habla usted, ministro, de asumir las responsabilidades que sean necesarias. ¿Eso incluiría la dimisión en caso de que usted lo considera necesario? Mire, fíjese que salí el domingo a las 8 y pico de mi casa, regresé poco antes del accidente de Rodalies con la misma ropa, me fui a Córdoba. No he tenido ni un minuto en pensar en mí mismo, se lo aseguro. Ahora mismo no me ocupa el tiempo ni un segundo en mí. Yo creo que las responsabilidades en un hecho de estas características debe asumirlas quien haya contribuido, por acción o por omisión, a que esto se haya podido producir. Por tanto, ese es mi criterio, ¿no? Y por tanto, las responsabilidades, las que sean y de quien sean, partirán de esa premisa, ¿no? ¿Te acuerdas del apagón? ¿De lo que pasó después? ¿Ha habido una explicación real, convincente, de qué pasó en el apagón? ¿El gobierno ha asumido responsabilidades? Bueno, pues muchas cosas que están pasando ahora se parecen demasiado a aquella otra crisis. El intento de desviar la atención, de desmentir a quienes avisaban de esa posible causa real del apagón. La gran diferencia es que aquí, en la crisis de los ferrocarriles, hay decenas de muertos. Por cierto, hay una regla en comunicación política en momentos de catástrofes, es un poco dura, y es que mientras la atención esté puesta en las víctimas, el lado humano tiende a que tanto el adversario político como los ciudadanos estén de duelo, respeten a esas víctimas y focalicen la atención en ellas, por respeto, cariño, por dolor. Aquí llevamos ya casi 6 días y aún no hay cifra definitiva de fallecidos. No me atrevo a juzgar si es que es tan complicado identificar a los fallecidos, seguramente sí, y es lo prioritario además por todas las familias, por lo que están sufriendo y no saben de sus seres queridos. Pero hay quien piensa que estratégicamente conviene al gobierno que se mantenga el foco en la identificación a cuentagotas de las víctimas para que no se ponga el foco en lo que va después, que son las responsabilidades políticas. Y precisamente ahí,
En esa parte entre el duelo y el respeto a las víctimas y la petición de responsabilidades políticas, se ve claramente otra de las patas de esta estrategia del gobierno y de sus socios. Han pedido expresamente no politizar un accidente de estas magnitudes. El PP, salvo alguna excepción, de momento ha respetado esa petición, al menos los primeros días. Vox no, incluso ya ha presentado una querella penal. Desde los medios de comunicación, los más cercanos al gobierno, se ha hecho un señalamiento a quienes pedían responsabilidades políticas o se atrevían a recordar que el Ministerio de Transportes era el de Ábalos, el de Koldo, el de las exparejas de catálogo de Ábalos que fueron recolocadas en Renfe Adif, o que Pardo de Vera, imputada en el caso Ábalos-Koldo, era presidenta de Adif en el momento de la licitación de las obras de arreglo de estas líneas donde se han producido el accidente. Vox se ha querellado contra ella. Hablar de eso y de posible mala gestión política para el gobierno y sus socios era politizar el dolor del accidente. Lo dice el PSOE, que ha visto siempre responsabilidad política en todas las cuestiones que vas a escuchar a continuación. No las enumero yo. Son palabras de Montse Mínguez, portavoz del PSOE. Lo hicieron con el Jack 42, lo hicieron con el Metro de Valencia, lo hicieron con el Prestige, lo han hecho con la Gürtel, con las 7.291 personas fallecidas en las residencias de la Comunidad de Madrid, lo hicieron con el 11M y ahora lo han vuelto a hacer con la Dana. Pablo Iglesias, de Podemos, dice ahora esto. Pero creo que hoy es un día para estar con las víctimas. Creo que las redes sociales han enseñado cosas tremendas. Yo he visto muchos mensajes con fotografías de viajeros en el tren que sus familiares están difundiendo en las redes sociales para ver si alguien les ha visto o si alguien les puede dar alguna información porque les están llamando al teléfono y no les encuentran. ¿Y antes qué decía? Estudiantes que cuando escuchen la frase de no politicemos esto, desconfíen. Te invito también a que busques los tuits del propio Óscar Puente con los incendios de Castilla y León y de cómo hablaba del presidente de esa comunidad autónoma, de Mañueco. El gobierno pide no politizar la tragedia, pero resulta curioso el papel de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, porque parece precisamente que intentan sacar rédito político del accidente, aunque sea con su mera presencia, de forma presencial. Volvemos al lunes. Rueda de prensa de Sánchez. Bueno, más bien, intervención sin preguntas, no rueda de prensa. Allí están con él Óscar Puente, Marlaska, que son ministros de Transportes e Interior y están relacionados con el accidente. Está también Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, y está María Jesús Montero con el chaleco amarillo. Hacienda no tiene nada que ver con el accidente. Hay quien dice que está en calidad de vicepresidenta del gobierno. Puede ser. Pero entonces, ¿por qué no estuvo como vicepresidenta del gobierno en la Dana, por ejemplo, o en los incendios? ¿No tendrá que ver que es, además de esos cargos en el gobierno, candidata del PSOE a las próximas elecciones en la Junta de Andalucía? No piensen que soy mal pensado, porque si quedaba alguna duda, te recomiendo que busques un vídeo real de las declaraciones del rey Felipe y doña Leticia a los medios de comunicación el martes cuando visitan la zona afectada 2 días después del accidente. Es un canutazo, que es como se llama cuando un personaje público hace una declaración ante los periodistas y estos les ponen el micrófono así en la boca, ¿no? Bueno, pues en esa imagen se ve al rey y a la reina atendiendo a los medios entre una melé de gente. En quinta fila, asoma por ahí María Jesús Montero, que se va moviendo, haciéndose un hueco, entrando entre los que están allí para colocarse en tercera fila. Y tras echar una mirada, que hay que verla de verdad, a la que está en segunda fila, la que le quedaba por delante, se pone sin miramientos delante de ella, justo detrás de la reina Leticia, y entonces sonríe y levanta las cejas con gesto de victoria. Ahí está María Jesús Montero. Lo ha conseguido, ponerse detrás de los reyes a chupar cámara.
La batalla del relato se centra ahora, si te has fijado bien, realmente se ha centrado ahí desde el principio, tras el accidente, en las responsabilidades políticas. Hagan sus apuestas de cuánto tardaremos en saber realmente lo que ha pasado. Hagan sus apuestas en quién va a asumir responsabilidades políticas. Mantén altas tus defensas, que no te manipulen. Nos escuchamos pronto.